Bienvenidos mis hermanos coquetones y hermanas coquetonas. En este video estaremos desmintiendo una falsa enseñanza más, de esas que se han vuelto muy populares en la última década, pero que carece de un fundamento bíblico, de una buena interpretación de textos y de una sana teología. El día de hoy tenemos el tema de... ¿existen hoy los apóstoles y profetas? La Biblia nos habla de 5 ministerios, según la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es importante mencionar que Dios delegó a los hombres solo esos 5 ministerios, y digo esto porque también es muy común el llamarle ministerio a cualquier servicio en la iglesia. Por ejemplo, el ministerio de danza, de alabanza, de sanidad, de liberación, entre muchos otros. Estos son dones y talentos importantes y por supuesto que provienen de Dios. Sin embargo, no son ministerios. Ministerios son solo 5. Comencemos con el ministerio de apóstol. Hoy en día existen muchos predicadores que se hacen llamar apóstoles, ya que esa palabra significa enviado, y catalogan a todo predicador popular enviado por Dios con un propósito especial. Esto es algo incorrecto, ya que en la actualidad no existen los apóstoles. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Claramente Pablo dice ser el más pequeño de los apóstoles, siendo él mismo el último de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron que cumplir 3 requisitos indispensables para ser nombrados con ese ministerio. Los requisitos los encontramos en el libro de los Hechos capítulo 1 y eran los siguientes. Primero, tenían que haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Segundo, poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Y tercero, haber sido escogidos personalmente por el Señor Jesucristo. Estos requisitos no pueden ser cubiertos por nadie en la actualidad, empezando por el hecho de que el mismo Pablo dijo que él es el último a quien se le apareció el mismo Cristo. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto descarta a Matías como sucesor de Judas, ya que Matías no cumplió estos requisitos a diferencia del apóstol Pablo. Otro argumento lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí nos menciona Pablo que ellos como apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia de Cristo, y el fundamento es algo que se coloca en cada edificio una sola vez. Jamás se coloca un fundamento sobre otro, lo cual convierte en algo absurdo la idea de que siga habiendo apóstoles y más apóstoles. Al momento de morir el último apóstol, ya no hubo sucesores. Apóstoles fueron solo 12. Finalmente, el libro de Apocalipsis nos habla de solo 12 cimientos en la Nueva Jerusalén, cimientos con los nombres de los únicos 12 apóstoles que han existido y existirán. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, que dice de la siguiente manera: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si hoy en día aparece alguien que se hace llamar apóstol, pues entonces está tachando la palabra de Dios de mentirosa, argumentando que Pablo no fue el último apóstol y que debe de haber más nombres en la Nueva Jerusalén. Tendremos que buscar el de él. Y el caso de los profetas es muy similar,
ya que al igual que los apóstoles, el ministerio de profeta cumplió su propósito al funcionar como fundamento de la iglesia. La Biblia habla del don de profecía, pero eso no es como ministerio, y hablaré de eso en otro video. Existen muchísimos versículos donde se profetizan los hechos ocurridos en los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. Los profetas fueron usados para anunciar estas cosas, desde el nacimiento de Cristo hasta su segunda venida y el establecimiento de su reino en la tierra. Los apóstoles fueron elegidos para presenciar y formar parte del cumplimiento de esas profecías que hablaban sobre el Mesías y su plan de redención hacia la raza humana. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús claramente está explicando que el ministerio de profeta concluyó con Juan el Bautista, y con él termina la dispensación de la ley iniciada con Moisés, y comienza la dispensación de la gracia. Jesús dice que ahora el reino de Dios es anunciado, o dicho de otra forma, predicado. Y ahí es donde entran los otros tres ministerios que hasta hoy existen con la finalidad de edificar a la iglesia que ya tiene un fundamento. Entonces, con lo anterior, demostramos que ya no hay apóstoles ni profetas en la actualidad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que todo aquel que hoy se autonombra apóstol o profeta es un falso cristiano. ¿Oyeron, Guillermo y Ana Maldonado? Así que, hermanos y hermanas, si se topan con uno de los apóstoles o profetas modernos, mejor huyan de ellos. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos y hermanos en Cristo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones y bye.